Valores y excelencia individual. La concepción de la excelencia surge desde la época de la Grecia clásica. Platón, al final del libro La República, demuestra que el bien de un ser cualquiera es la cualidad, la virtud o excelencia que lo hace apto para cumplir su función o actividad propia. En el caso del hombre, la función que le es propia es el ejercicio del alma y de la razón. Pero para Aristóteles, el bien para cada ser es la perfección de su actividad y la virtud del hombre es precisamente la disposición para comportarse en forma racional. Ser un hombre en sentido íntegro de la palabra es ser excelente. Aquí tengo cuatro perfiles de ser excelencia. Está Marie Curie, Ludwig van Beethoven, Simón Bolívar y Albert Einstein. Marie Curie nació en el año 1867 y falleció en el año 1934. Nació en Varsovia en una época en la que el acceso a la educación superior estaba vetada a las mujeres. Desde muy pequeña, su vida estuvo gobernada por la convicción acerca de la superioridad del saber y de las actividades intelectuales. Fue un ser de excelencia que se caracterizó por un gran amor a la ciencia, una tenacidad y laboriosidad inquebrantable, una inmensa fuerza de voluntad y valentía para enfrentarse a la adversidad. Ludwig van Beethoven nació en el año 1770 y falleció en el año 1827. Su niñez fue triste por la situación precaria por la que atravesaba su familia y por la rudeza y alcoholismo de su padre. Trabajó y estudió con Haydn y Salieri y se ganó el aprecio de la aristocracia vienesa. Su fuerza de voluntad, laboriosidad, tenacidad, valentía y creatividad fueron además su genialidad, rasgos que le permitieron ser uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Eh, Simón Bolívar nació en el año 1783 y falleció en el año 1830, uno de las más excelsas personalidades de la historia de América, llamado el Libertador. Nació en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia de aristocracia criolla poseedora de haciendas de cacao, huérfano desde pequeño. Fue un hombre de excelencia, de una vida cómoda para luchar incansablemente por sus ideales. También, por último, está Albert Einstein, que nació en el año 1879 y falleció en el año 1955. Nació en Wien, Alemania. Su familia se trasladó a Múnich, en donde Albert realizó sus estudios de primero y segunda enseñanza. No fue un alumno destacado económicamente, aunque desde pequeño se distinguió por su interés por las matemáticas. También se caracterizó por una intangible tenacidad y fuerza de voluntad para lograr su ideal, que era la pasión por la física. Bueno, también están los valores de hombre de excelente. Si analizamos las características y las cualidades que distinguen a los seres de excelencia, es posible concluir con todos. Con todos se esforzaron, en mayor o menor grado, por practicar una serie de valores que, convertidos en hábitos y virtudes, permitieron que sus obras fueran sobresalientes. Algunos valores conforman el perfil de ser excelente. Son fortaleza, perseverancia, valentía y creatividad. Como primer punto está la fortaleza, que es la reserva de fuerza moral y espiritual que permite perseverar en la acción aun cuando todo parezca perdido. El ser humano con fortaleza puede vencer todos los peligros, obstáculos y penalidades que se le atraviesen en su camino. Es perseverante, paciente y magnánimo. Bueno, la perseverancia consiste en la firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. Otro punto, la valentía. La valentía no consiste solo en dominar el miedo y reprimir el impulso de escapar y afrontar el peligro o el dolor, sino también en fortalecer la voluntad y mantener las resoluciones en buscar y encarar siempre a la vida. En otras palabras, es la capacidad para afrontar las vicisitudes, la pista de forma, la valentía en unas cualidades íntimamente ligadas con la fortaleza. La laboriosidad.
consiste en realizar un ahínco, esfuerzo, disciplina y constancia en todas las actividades que se propongan. Y por último está la creatividad. Es la habilidad para mejorar, innovar y transformar el miedo que nos rodea. Un saludo con todos. Les voy a hablar acerca de los valores y la calidad de vida. Para empezar, la calidad de vida se refiere al conjunto de condiciones externas e internas que influyen en la salud integral, así como la armonía y el equilibrio del ser humano. La calidad de vida está influenciada por cuatro factores: la dimensión afectiva, la dimensión física, intelectual y espiritual. Estas cuatro dimensiones están precedidas e influenciadas por buenos valores y virtudes. Las dimensiones del ser humano. Cada persona es un ser único, indivisible e irrepetible. Tiene identidad propia, posee cuerpo y alma, sentimientos y conciencia, capacidad creadora, inteligencia y voluntad. Con estas capacidades, el ser humano tiene la capacidad de transformar a sí mismo y su entorno en el que lo rodea. El desarrollo de estas capacidades y la calidad de vida se desarrollan equilibrando cuatro dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión afectiva e intelectual. La dimensión física se refiere a comer alimentos sanos, saludables, con una dieta balanceada, descanso suficiente, ejercicio con regularidad a fin de preservar y mantener la salud. La salud física es el factor básico para lograr el equilibrio del ámbito afectivo, intelectual y espiritual. La dimensión física interviene en los siguientes factores: la nutrición, el descanso, la higiene y el ejercicio. La dimensión afectiva emocional. La salud emocional es de vital importancia para lograr la armonía y el equilibrio que se requiere para obtener una buena calidad de vida. La felicidad individual es tan importante que incide en la armonía social y de esta depende una gran parte de la paz. En ese sentido, se requiere de emociones positivas para llegar a sentir una plenitud afectiva o emocional. Las emociones por excelencia, la emoción por excelencia es el amor, y esta se puede cultivar a través de conductas positivas y buenos valores. Del mismo modo que existen emociones positivas, también existen otras que nos alejan de una plenitud emocional. Aquí vemos un recuadro de aquellas emociones negativas que interfieren con este ámbito. Amor, el valor por excelencia. Una de las necesidades básicas del ser humano es el superar la soledad, ya que nacemos y morimos solos. Esto origina que psicológicamente necesitamos lograr la unión con los demás, misma que se logra a través del amor y sus diversas manifestaciones. Para poder amar es necesario empezar a amarnos y respetarnos a nosotros mismos. El amor se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser el amor materno, paterno, fraternal, filial, espiritual y erótico. Todas estas expresiones de amor implican dos factores: responsabilidad y respeto. Empezando por la responsabilidad, que consiste en aceptar y responder por las consecuencias de nuestros actos. El respeto es la capacidad de aceptar a una persona tal cual es, preocuparse y respetarla. Es el reconocimiento de los derechos de la persona y el respeto hacia uno mismo. Amor y sexualidad. En la actualidad, con la gran libertad que existe, las relaciones sexuales se han convertido en un acto meramente físico, en el que lo importante es el placer momentáneo sin considerar las consecuencias. Ese tipo de relaciones son superficiales y sumergen a quienes la experimentan en una mayor soledad. Amor y sexualidad. Debería ser manifestaciones de amor y de la necesidad de la unión. La libertad sexual puede transformarse en libertinaje, y esta a su vez puede traer consecuencias a nivel psicológico y físico. En ese sentido, se requiere de dos valores fundamentales para el ejercicio sexual: la prudencia, la cual implica sensatez, buen juicio y decisión razonada, cualidades que son indispensables en cualquier relación humana. Es la virtud que dicta lo que hay que hacer y lo que hay que rechazar. La templanza, la cual dicta que evitar caer en pasiones desenfrenadas y en adicciones que traen consecuencias sufrimiento, desesperación y vacío. En conclusión, solo a través del amor la sexualidad tiene sentido, siempre y cuando ésta se practica con responsabilidad y conciencia. Gracias. Como siguiente tema tenemos lo que es el amor y la familia. Bueno, en que el amor el amor es una de las cosas más importantes, ya que es un sentimiento que fortalece y enriquece a cada uno de nosotros. Para amar a los demás es necesario primero amarse a uno mismo y respetarse. Ya, la comunicación. La comunicación como habilidad básica para desarrollar la dimensión afectiva. Bueno, la comunicación puede definirse como el proceso de emitir y recibir información. Uno de los elementos básicos para lograr relaciones afectivas en él es la comunicación.
Bueno, además de que en el momento en que se rompe la comunicación, se termina la posibilidad de conocerse, amarse, respetarse y ayudarse entre los demás. Continuando con otra de las dimensiones, tenemos la dimensión intelectual. Esta es, bueno, uno de los factores básicos para lograr un desarrollo integral es mejorar nuestra capacidad intelectual, lo que requiere ciertos puntos, como la preparación y adquisición de conocimientos, desarrollar las actividades culturales y científicas, mantener una óptima salud mental, fomentar el hábito de la lectura como actividad diaria, tener pasatiempos positivos, actualizarse cada día, tener voluntad y creatividad. Bueno, la dimensión espiritual. El espíritu puede ser considerado como una fuerza o energía no material que es la esencia del ser humano. La dimensión espiritual se refiere al desarrollo de las potencialidades de trascendencia y conciencia del ser humano. Por último, tenemos lo que son, bueno, algunos obstáculos para lograr la calidad de vida y la felicidad personal, que estas pueden ser las actitudes negativas, la violencia, las adicciones de drogas y el estrés. Buen día, soy Cristina Pasos y a partir de ahora continuaré con la exposición acerca de los obstáculos para la calidad de vida y la felicidad personal. Uno de los obstáculos es la violencia. Esta es cualquier acción u omisión que atente contra los derechos y la voluntad y la integridad física, moral, psicológica y social de cualquier ser humano. La violencia se puede clasificar en dos factores, activa y pasiva. En la violencia activa puede incluir la agresión física, el maltrato psicológico y el maltrato sexual. En cambio, el factor pasivo se refiere más al abandono físico y al abandono emocional. Estos son diferentes, ya que la activa requiere más de la acción y la intención de la persona. En cambio, la pasiva, aunque no requiere tanto de acciones específicas, aún así lastima a las personas víctimas de este tipo de violencia. El ciclo de la violencia se desenvuelve así en la atención, en las relaciones humanas, cuando hay peleas, discusiones, cosas que no están bien dentro de las relaciones. Entonces, después de eso hay una explosión de la tensión, porque ya no se puede contener este tipo de emociones negativas. Y por último, existe la negación y minimización de la agresión, es decir, disminuir la intención y las consecuencias de la violencia o la agresión que se ha realizado hacia otra persona. Y como es un ciclo, todo esto se va repitiendo. Después de la negación, otra vez viene la tensión, otra vez la explosión y otra vez la negación y así sucesivamente. Otro obstáculo para la felicidad personal son las adicciones. Esto es una acción compulsiva hacia una actividad específica. Es muy diferente de realizar algún tipo de pasatiempo o algo que nos apasiona. Una adicción es ya algo, como dice la palabra, compulsivo. Incluso es algo que ya la persona no lo puede controlar, solo necesita hacerlo y hacerlo. Las adicciones la más famosa, la más común es la drogadicción. Las drogas se clasifican en, en tres, en tres clases o tres tipos: los depresores o disminuidores, como alcohol, narcóticos, inductores de sueño, solventes, etcétera; los estimulantes, como anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, polvo de ángel, éxtasis; y los alucinógenos, el LSD, peyote, hongos, hachís, marihuana y mezcalina. Estos, como toda acción tiene sus consecuencias, los problemas de salud por las drogas son
tanto físicos como psicológicos, como psíquicos y sociales. En cuanto a los físicos, tenemos problemas de salud, enfermedades como hepatitis, cirrosis, trastornos cardiovasculares, respiratorios, úlceras, incluso la ceguera. En cuanto a los psicológicos o psíquicos, tenemos la depresión, psicosis, paranoia, puede incluir esquizofrenia, locura, estados de ánimo negativos, irritabilidad. Y en cuanto a problemas sociales, pueden ser peleas, pleitos, desorden en vías públicas, delincuencia y marginación. Otras adicciones que también son muy comunes son el alcoholismo y el tabaquismo. El alcoholismo es el consumo exagerado de bebidas alcohólicas. Estas producen un efecto depresivo sobre el cerebro y también crea una dependencia en la persona que consume alcohol. Y las consecuencias o los comportamientos que provoca este tipo de adicción es el abuso el abuso hacia otras personas, el abuso del consumo de alcohol o incluso la dependencia. Es decir, que ya esta persona que es alcohólica ya no puede vivir sin esta bebida. Otra adicción también, como mencioné anteriormente, es el tabaquismo. Es un estimulante altamente adictivo. Su principal componente es la nicotina y las consecuencias de esta adicción, hablando en el sentido físico o en la salud, es la reducción de cantidad de oxígeno, daño en los pulmones e incluso llegar al cáncer de pulmón. Una de los obstáculos para la felicidad personal es el estrés. Este es el conjunto de cambios corporales causados por condiciones fisiológicas y psicológicas que tienden a alterar el equilibrio del individuo. Esta palabra equilibrio es muy importante, ya que cuando suceden cosas en nuestra vida que nos alteran o que modifican todas nuestras planificaciones o que alteran nuestro equilibrio emocional, físico, etcétera, es lo que produce el estrés. Los cambios que produce el estrés es a nivel glandular y hormonal. Los efectos pueden ser tanto físicos como orgánicos y psíquicos. Es normal pensar que el estrés produce cambios psicológicos, ya que es algo que podemos sentir de forma afectiva o en la dimensión emocional, pero el estrés es a veces tan difícil de manejar y tan grave que incluso afecta nuestra salud física. Pero el antídoto del estrés es el correcto desarrollo de las 4 dimensiones del ser humano que ya hemos visto anteriormente: la afectiva, la física, la espiritual y la intelectual. Entonces, empezando por otro tema, podemos ver aquí la autoestima. Es algo muy diferente de las otras acciones o situaciones negativas que les estaba mencionando anteriormente. La autoestima es el sentimiento de aceptación, aprecio y admiración, e incluso amor por uno mismo. Es muy diferente del egoísmo. El egoísmo es una actitud de que solo quiero todo para mí y yo soy el centro del mundo. La autoestima es, como dice la palabra, es una estima de nuestra propia persona. Esto influye en la percepción del mundo que nos rodea, en la visión de los problemas y la forma de tomar las decisiones día a día. Nos proporciona seguridad para afrontar retos y problemas
influye en el éxito, en el logro de nuestros propios objetivos e incluso la calidad de vida. La autoestima viene de las habilidades creadas, de la tolerancia al fracaso, la responsabilidad, el esfuerzo, perseverancia, actitud positiva, los valores y la conducta que cada persona desarrolla. Muchas veces definimos estos conceptos de ganar y perder como que si fuera un concurso o una carrera. El que llega primero es el que gana, o como en las instituciones educativas, el que tiene mejores notas es el que gana, y acciones parecidas. Pero en cuanto a la vida, ser un triunfador no consiste en ganar siempre, sino en aprender a superar cada circunstancia adversa. Por último, vamos a ver el sentido de la vida, es decir, el plan de vida, el propósito y la razón de ser de la existencia. Cada persona tiene este tipo de preguntas como: ¿quién soy? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, los elementos del sentido de la vida son la voluntad, las convicciones que cada uno tiene, la orientación hacia un fin, es decir, las metas personales, la conciencia. No estamos hablando solo de algo psicológico, sino conciencia de tomar responsabilidad sobre las acciones. La autotrascendencia, es decir, cómo yo dejo mi huella en el mundo. Y también una actitud positiva. Esto tiene más relación con los valores éticos. En cuanto al plan de vida, siempre esto empieza por un autoanálisis, una reflexión de uno mismo, de los propósitos que uno tiene o se quiere formar, las definiciones, es decir, la visión y la misión que cada persona tiene de la vida, los objetivos que deben ser claros y concretos, la voluntad. Esto se refiere más a la tenacidad y a la disposición de seguir adelante, que esto también tiene relación con la constancia, que es el empeño que uno invierte en cada una de las facetas de su vida o las cosas que se proponen. Gracias por su atención a la exposición de ética de valores.